Buenos días, contadores de la historia. Con más de 68 lenguas indígenas y sus respectivas variantes lingüísticas, podemos afirmar que la riqueza lingüística mexicana es enorme. Nos encanta la poesía y sus metáforas, y por ello cada estado de la República se inventa sus palabras o frases que los definen. Hoy, en la historia que no te cuentan, 11 frases que decimos en México para hacer más interesante, enriquecedor y sabio nuestro lenguaje. 1. Nos lleva o nos carga pifas. A mediados del siglo XIX se volvió muy famoso en la Ciudad de México un maleante, una suerte de mago invisible que podía hacerse de lo ajeno prácticamente sin ser notado. Las autoridades jamás pudieron dar con el famoso pifas. Hacía su agosto en la vía pública. Tal era su destreza profesional que siempre era tarde cuando el transeúnte descubría el extravío de sus posesiones. Cuenta la leyenda que la ciudad andaba tan irritada por las tropelías de este maleante que un 10 de mayo habría aparecido un encabezado en la primera plana de un periódico de nota roja la siguiente declaración: "Pifas, por tu madre, entrégate". La sensación de desagrado provocada por este peculiar personaje creció a tal grado que es el responsable de esa expresión utilizada hasta nuestros días: "me lleva pifas", la cual presume que algo o alguien nos trae de muy mal humor. Y este bandolero también dejó en herencia para la posteridad otra expresión muy parecida: "ya te cargó o ya nos cargó pifas". La primera frase infiere que hay una amenaza invisible pero real que nos trae inquietos y de malas. La segunda significa que esa amenaza ya se materializó y acabó por despojarnos de algo que nos pertenecía. Número 2. Ya chupó faros. El dicho hace alusión a los cigarros faros, originarios de Irapuato y cuya historia se remonta a más de 100 años. Los faros eran famosos por su bajo costo que los colocó en los favoritos de la clase humilde. Sobre el nacimiento de la frase existen dos versiones, una iniciada en la época de la Revolución Mexicana y otra en la Guerra Cristera. Ambas se concentran en el último deseo concedido a una persona antes de ser fusilada, ya que muchos elegían ingerir uno de estos peculiares productos. Los faros estaban hechos con hoja de papel arroz, por lo que era común chuparlo ligeramente antes de encenderlo, dando así origen a la famosa frase "ya chupó faros", para referirse a alguien que habría muerto fusilado y como último deseo, chupó sus faros. Número 3. Ya nos cayó el chahuiztle. El chahuiztle es un hongo que afecta a los sembradíos de maíz. A diferencia del huitlacoche, otra especie del reino fungi no es comestible. Por ello, cuando esta plaga infecta a la siembra, representa un desperdicio de mucho producto. Y no, cuando una persona lo dice, no quiere decir que el hongo lo afecte, más bien se refiere a que algo sucedió que le arruinó el momento, tal como el chahuiztle arruina una cosecha. Número 4. El teporocho. El teporocho es uno de los mexicanismos más comunes para referirse a la persona ebria que ha perdido el sentido y que anda por las calles como si fuera indigente. Teporocho. Se cree que teporocho nació de una costumbre de principios del siglo XX, beber infusiones de hojas de naranjo o canela con alcohol en el centro histórico de la Ciudad de México. Como bien se sabe, la costumbre para quien se pasa de copas a la mañana siguiente para evitar la cruda es beber un poco más de alcohol. Durante principios del siglo XX en los barrios, entonces con un ritmo más parecido al de un pueblo que al de una ciudad, se ponían puestos callejeros en los que se vendían estas infusiones por 8 centavos. De ahí que se dijera: ¿me da un té por 8? La fuerza de la repetición fue acortándose, y ¿quién más que alguien alcoholizado bebería temprano más alcohol? Solo de los borrachos seguramente. Al identificarlos como teporochos ya se sabía que andaban bajo influjos del alcohol. No había que hacer mucho para saber que estaban pasados de copas, desaliñados, con aliento alcohólico, desorientados e incluso algunos tirados en la calle. Número 5. Va hecho la mocha. Pocos conocen que el origen de esta célebre frase radica en ir y venir de una famosa locomotora por Aguascalientes. Así como el ferrocarril trajo progreso e identidad, también le brindó la oportunidad de maravillarse con el paso de los trenes, que igual si transportaban pasajeros, mercancías de todo tipo o combustible. Entre muchas otras cosas, su ir y venir era lento.
No obstante, durante los últimos años de la década de los 50 apareció la locomotora número 40, cuya punta era más pequeña de las comunes y también la cabina era un poco más pequeña, lo que daba la apariencia de estar mocha o cortada. Su tamaño más pequeño le permitía que alcanzara mayor velocidad en sus trayectos en comparación con el resto de los trenes. Debido a esto, la mocha cobró fama, no solo por su tamaño, sino por la velocidad a la que viajaba. En resumen, es alguien o algo que va en exceso de velocidad. Número 6. Me hace lo que el viento a Juárez. Las versiones sobre esta frase que resume la entereza del benemérito de las Américas son diversas y aquí te recopilo las más populares. De entre todas ellas, la más famosa remite a la obra Juárez, símbolo de la República contra la intervención francesa, mural de Gonzalo Orozco ubicado en el castillo de Chapultepec, en donde se ve al expresidente sujetando la bandera de México mientras ondea contra un fuerte viento. Sin embargo, el benemérito de las Américas no se inmuta y tampoco su copete. Otra versión remite a una leyenda mencionada en el libro de Fernando Benítez, un indio zapoteco llamado Benito Juárez, que nos lleva hasta la infancia de Juárez allá en Guelatao, Oaxaca, cuando el pequeño Benito salía con sus amigos de cacería y en una ocasión fueron a la aventura en una pequeña canoa en un río cercano. Sin embargo, fueron sorprendidos por un ventarrón que sacudió la pequeña embarcación. Según la leyenda, los acompañantes de Juárez saltaron de la canoa y nadaron hacia la orilla, pero el benemérito permaneció estoico ante las inclemencias del tiempo para no mojarse. Sí. Número 7. Ni yendo a bailar a Chalma. Chalma es un poblado del Estado de México al que asisten cientos de personas para cumplir mandas o por simple gusto. Se sabe que desde épocas precolombinas ha sido un lugar de reunión de personas devotas, brujos, turistas y antropólogos que visitan el santuario del Señor de Chalma. Antes de llegar al templo, es una tradición que los peregrinos pasen por un árbol de ahuehuete del que brota un manantial y cuyas aguas se dice son milagrosas. Una vez en el atrio, los visitantes acostumbran bailar al ritmo de las bandas o mariachis. La expresión ni yendo a bailar a Chalma significa que lo que deseas es tan difícil que ni haciendo la tradicional peregrinación se te concedería el milagro que buscas. El dicho se utiliza para hacer hincapié en que algunas situaciones son imposibles de resolver y ha sido utilizada por muchos años en nuestro país, aunque muchos desconozcan toda la historia que encierra esta típica frase y el mítico lugar. Número 8. Se petateó. Petatl proviene del náhuatl que se refiere al petate. Es un tapete hecho de palma el cual se trenza hasta que cobre una forma rectangular o la que se desee obtener. Tenemos que recalcar el hecho de que es un trabajo que requiere días de elaboración, pues no es sencillo, así que no regatees si vas a comprar uno. Anteriormente el petate fue un artículo que se utilizaba para dar a luz, dormir y donde también una persona fallecía. De ahí que proviene la frase ya se petateó, que significa fallecer, porque la sepultura se realizaba envolviendo a la persona en un petate y así era enterrado, hecho que ocurría mayormente en los pueblos por la escasez económica. Número 9. Un ojo al gato y otro al garabato. El garabato es un utensilio que se utilizaba antiguamente en las cocinas. Se trata de un gancho en el que se colgaban diferentes tipos de alimentos como carne o pescado. El gato, sin más complicaciones, se refiere al animal doméstico. Entonces, en la cocina, el gato era el único con la agilidad para alcanzar la comida que se colgaba en el garabato. Por ello, quienes trabajaban en la cocina tenían que mantener una constante vigilancia tanto en el animal como en el gancho. Esta frase hace referencia a vigilar o estar al pendiente de dos cosas al mismo tiempo. Número 10. A Chuchita la bolsearon. Existen dos versiones sobre su origen. Ambas coinciden en que era una trabajadora doméstica nacida en el 1689, encargada de adquirir cosas que se necesitaban en la casa del patrón. Es aquí donde surgen las dos vertientes. La primera expresa que Chuchita gastaba el dinero en bebidas alcohólicas y la segunda que dicho dinero lo repartía entre los más necesitados, argumentando a su regreso a casa que había sido bolseada, es decir, le habían robado los víveres y o el dinero. Como la excusa era tan recurrente, los patrones al preguntar por qué no se habían comprado todos los víveres exclamaban: "Y no me vengas con que a Chuchita la bolsearon". La primera documentación real sobre el bolseo del Chuchita se encuentra en la revista semanal El Chambeador, que se distribuía en la Ciudad de México en la década de los 70s, la cual la ubica como una deudora escurridiza que ponía pretextos a los que debía dinero.
Número 11. Medirle el agua a los camotes. Se utiliza cuando lo que se quiere transmitir es precaución. Literalmente es una expresión para revisar el nivel del agua al cocer los camotes. De lo contrario, si tienen muy poca, podrían quemarse y hacer un desastre culinario. Es por ello que se usa para advertir a una persona que debe ser precavida al realizar una acción en particular. Es decir, que se debe contemplar todas las alternativas para evitar tomar decisiones apresuradas e inadecuadas. La sabiduría puede ser transmitida de diferentes maneras. La calle o el barrio encuentran siempre las más enriquecedoras y originales. ¿Y tú? ¿Cuántas sigues utilizando? O mejor aún, ¿cuántas conoces que no estén en este listado? Yo soy Fernando Magaña. Nos vemos en la próxima.